Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Qué gusto estar nuevamente en contacto a través de la señal de Telesucesos, Canal 29 UHF, y hacerlo en tu programa Educa TV. Soy Nivaldo Machín de la Noval y me encanta compartir contigo este tiempo, este espacio que nos damos para repensar el mundo en el que vivimos, para reflexionar sobre filosofía, sobre historia, sobre literatura, sobre todo lo humano, porque nada humano nos es ajeno y eso nos permite entender y sobre todo proyectarnos hacia una realidad que a veces escapa a nuestra comprensión porque el mundo para muchos anda un poco loco. Simplemente tenemos que regresar la mirada al pasado y ahí encontraremos algunas de las claves de qué nos está sucediendo y por qué nos está sucediendo y cómo podemos mejorar o enmendar eso que nos está sucediendo. Entonces, como siempre, contestamos las preguntas que recibimos a través de las redes sociales, a través de la página web de nuestro canal y en el correo electrónico que también nos pueden contactar y hacernos las preguntas. El amigo Jorge Albián nos preguntaba desde Sangolquí si los populismos de derecha o de izquierda tienen alguna diferencia. Ya habíamos hablado del fenómeno populista y él decía, bueno, ¿hay alguna diferencia de carácter ideológico? Quiere decir, si va hacia la izquierda es un populismo bueno, si va hacia la derecha es un populismo malo. Sería muy fácil catalogarlo porque de eso dependería la afiliación ideológica de quien hace el análisis y por tanto pondría atributos para unos y para otros acorde a sus conocimientos o conciencia o gustos. La idea es que el populismo, por su propia génesis, por la manera en que analiza la realidad política, la proyecta y sobre todo cómo resuelve los problemas de la sociedad, es realmente negativo, tanto a la derecha como a la izquierda. Y tenemos ejemplos, esos ejemplos los tenemos en nuestro continente, los tenemos en el mundo en la actualidad, los hemos vivido en años anteriores cuando vemos precisamente qué es lo que sucede. Tomamos un caso, el caso del presidente norteamericano Donald Trump, que es un populismo de derecha. Donald Trump aprovecha un miedo que hay desde el punto de vista social, hay un miedo, hay una extrañeza desde el punto de vista social sobre algo, sobre una deuda que no se sabe cómo se va a solucionar dentro de la sociedad. Por ejemplo, hay un problema de carácter económico. En Estados Unidos hay un problema económico porque la producción norteamericana es una producción muy cara, no es competitiva con sus vecinos y muchos de los capitales que en Estados Unidos antes invertían ahora se han ido a otros mercados donde la mano de obra es más barata, donde los sindicatos cobran menos, donde los impuestos son más flexibles y que por tanto resultan más atractivos porque no olvidemos cualquier capitalista lo que busca siempre es la máxima ganancia. Entonces este problema, el desempleo, este problema, la desaceleración económica, tiene que tener un culpable. Vamos a señalar culpables. Entonces, inmediatamente, aprovechando esa extrañeza, esa deuda interna que hay dentro de la sociedad norteamericana, Donald Trump señala culpables. Dice, los mexicanos. Los mexicanos, el Tratado de Libre Comercio, los chinos. Y empieza a señalar culpables. Los culpables, vamos a ver que pueden ser externos o pueden ser internos. Esto es común en todos los gobiernos populistas. Siempre hay un culpable externo. ¿Quién puede ser? Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, ¿quién es el culpable externo? Puede ser, por ejemplo, la economía alemana. Alemania no invierte lo suficiente en infraestructura interna y por tanto tiene un superávit y esto hace que la balanza de pagos referente a la de los Estados Unidos sea favorable a Alemania. China tiene un problema de que la competencia no es justa, roban propiedad intelectual. Esto es lo que plantea el presidente norteamericano. México se roba los empleos de los norteamericanos porque tiene salarios mucho más bajos que los salarios que se pagan en Estados Unidos. Entonces vemos cómo va señalando los distintos culpables y estos culpables son los que finalmente, si logramos enfrentarnos y nos protegemos de ellos, tendremos puertas adentro la solución a todos los problemas. En el ámbito interno, ¿quiénes serían culpables? Por ejemplo, serían culpables los latinos inmigrantes, indocumentados, los musulmanes, cualquier minoría que sea visible, la minoría visible, una minoría, por tanto,
que sea fácilmente señalable y etiquetable, rotulable, es la favorita del populismo. Entonces vemos, por ejemplo, que hay un doble estándar. Entonces, si hay, por ejemplo, un huracán en Puerto Rico y un huracán en el estado de Texas, el presidente cuando va a Texas lo hace 2 días después del huracán, cuando va a Puerto Rico lo hace 3 semanas después del huracán. Entonces vamos a ver que hay un doble estándar, porque en Puerto Rico hay un grupo minoritario, latinos, puertorriqueños, fácilmente identificable, que manejan mal su presupuesto de acuerdo a la visión del presidente Donald Trump y que no tuvieron realmente una catástrofe. Entonces vamos a encontrar esa posibilidad de un doble discurso, de un análisis en el cual estamos nosotros, los buenos, y los otros. Los otros siempre pueden ser cualquiera. Los chinos, los mexicanos, los musulmanes, los latinos, los indocumentados, los empresarios, la prensa falsa, lo que él quiera señalar, siempre va a tener un enemigo que va a estar señalando o aupando las dificultades y que por tanto confabula o se confabula para que el problema no se solucione. Entonces vamos a ver que este es un populismo de derecha totalmente negativo, nefasto, porque no se puede manejar el mundo, la política, la realidad desde este esquema maniqueo de buenos y malos, nosotros y los otros. Entonces, en la izquierda también vemos exactamente lo mismo. El populismo de izquierda dice, bueno, el problema es el imperialismo norteamericano, el problema es la prensa corrupta, el problema son los empresarios, el problema es el capitalismo, y empieza a rotular culpables de la situación interna. Básicamente aprovecha el miedo, y el miedo genera la desconfianza y por tanto esa idea de cerrarse puertas adentro, que es también otra de las características del populismo, cerrarse puertas adentro e intentar protegerse con cualquier tipo de problemas, puede ser impuestos, barreras arancelarias, cualquiera de estos problemas que se generan a nivel de las relaciones internacionales para protegerse y sobre todo poner los intereses de su electorado, de un grupo, nosotros, frente a esos que nos afectan, los otros. Entonces, esa es más o menos la lógica. Y hoy precisamente continuamos hablando del populismo porque en Ecuador no hemos estado alejados de ese problema y hemos tenido populismo de izquierda y populismo de derecha. El fenómeno populista realmente apareció en Ecuador en la tercera década del siglo XX. Y la figura más destacada del populismo en ese entonces era el doctor José María Velasco Ibarra. El doctor Velasco Ibarra era un dirigente populista. Él tomó muchísimos de los preceptos que ya se manejaban en Europa, en el discurso de Mussolini, en el propio discurso de Franco. Tomó el ejemplo fortísimo del general Juan Domingo Perón en Argentina y lo trajo al escenario ecuatoriano. Y veíamos que, por ejemplo, la base de su política era generar siempre esta idea populista de explotar y sobre todo sacar réditos electorales de los miedos de la gente. Y entonces comenzaba a ser la división y la polarización de la sociedad. Aquí los pobres, la gente mía, y los ricos, los otros, que generan un problema para el país. Los que siempre han estado acomodados y los que nunca han tenido acceso a la economía. Y vemos que la base de su discurso era su carisma, porque ese es otro de los elementos centrales del líder populista. El líder populista tiene que ser carismático. El carisma no es algo que se pueda heredar, enseñar o transmitir. Simplemente la persona tiene un componente natural que lo hace carismático y después aprende a utilizar ese componente natural y a mostrar los resortes que le dan mayor rédito, que le hacen más productivo a ese carisma. Entonces vamos a ver que siempre los fenómenos populistas son casi unipersonales. Por ejemplo, yo le menciono a Velasco Ibarra y le pediría, mencióneme a alguien más que estuviese casi a la altura de Velasco Ibarra, que estuviese detrás de Velasco Ibarra, que fuese un colaborador importante de Velasco Ibarra. Y la gente recuerda solo las presidencias de Velasco Ibarra. Presidencias que mostraban, por ejemplo, el desdén del doctor Velasco Ibarra por el manejo democrático de la sociedad. Él consideraba que no necesariamente había que utilizar los mecanismos democráticos porque estos no daban a la larga un fruto para las personas que más necesitaban en la sociedad. Entonces vemos que él dice, y él decía, y era su eslogan, y está perennizado en la estatua que hay del doctor José María Velasco Ibarra parado en un balcón, y él decía exactamente eso: denme un balcón y yo
llegaría a la presidencia de la República. Entonces, esta idea del carisma, el ángel, esa idea de comunicar y de transportarse, le hizo una figura que manejaba los hilos del poder y que sobre él pendían todas las decisiones políticas del país, porque tenía un peso específico enorme en todas las décadas antes del regreso a la democracia y antes de las dictaduras militares de la sexta década del siglo XX. Vamos a ver que hasta la séptima década del siglo XX el doctor José María Velasco Ibarra va a mantenerse como una figura constante en la política ecuatoriana, y aparece siempre que hay estos elementos que lo llevaban al poder y lo sacaban del poder cuando comenzaba la confrontación con aquellos poderes fácticos que también con los cuales tenía que gobernar y con los cuales no era muy dado a gobernar. Solo una presidencia terminó, y dicen los historiadores y los analistas que fue gracias al manejo atinado que realizó quien era entonces su ministro más cercano y que después llegaría a ser presidente de la República, el doctor Camilo Ponce Enríquez, que además fue fundador del Partido Social Cristiano. Entonces, después tenemos que termina la figura del doctor José María Velasco Ibarra. Aparece una figura que tiene ciertos rasgos populistas, pero su presidencia es muy corta, que es el ingeniero Roldós. Roldós es un personaje que realmente va a tener ese carisma inicial, es un populismo de izquierda, pero recordemos que su presidencia es muy corta. Y después aparecerá una figura importantísima en el tema populista, que es la figura del abogado Abdalá Bucaram Ortiz. Abdalá Bucaram reúne todas las características del líder populista, y recordemos que eso fue uno de los elementos que le hicieron también confrontar con los poderes fácticos que en el país existían en ese momento, y además ya se avecinaba una situación económica bastante difícil, pero recordemos las tarimas, los bailes, las fiestas, las maneras, las formas en las cuales se dirigía o interactuaba con la gente, los epítetos, los calificativos, el hacerse pasar por parte del pueblo cuando realmente todos sabían y era evidente que él vivía, que él sentía y que él intentaba estar en otro nivel, y vemos que su nivel de vida no correspondía para nada con las clases populares a las cuales decía defender cuando utilizaba su eslogan "Yo soy la fuerza de los pobres". Entonces, precisamente, entre Jaime Roldós Aguilera y el abogado Abdalá Bucaram Ortiz, vamos a ver que hay una diferencia. Sí, Abdalá es un populismo de derecha, en el caso de Jaime Roldós también. Ambas presidencias son muy cortas. Abdalá, recuerden que fue cesado por el Congreso Nacional, quien lo declaró incapaz mentalmente, y después hubo toda una historia de manejos políticos en los cuales hubo pulsos de lado y lado. Y después aparece en la palestra pública en el año 2006, aparece el economista Rafael Correa Delgado. Rafael Correa Delgado representa el llamado populismo de izquierda, que llega a la presidencia en 2007 y permanece en la misma hasta el 2017. Durante 10 años rige el país con todos los rasgos que lleva un líder populista de izquierda, bajo el rótulo del llamado socialismo del siglo XXI, que era una camisa, un paraguas que manejaban varios dirigentes latinoamericanos y que se adaptaba de acuerdo a lo que cada quien quería, entendía o interpretaba como socialismo del siglo XXI. Otra vez volvemos al carisma del líder. Vamos a ver en el caso del doctor José María Velasco Ibarra, del abogado Roldós, del abogado Bucaram. Vamos a ver la misma idea, ¿sí? El carisma del líder, el líder carismático que se mete a la masa en el bolsillo, que utiliza la masa como un elemento indistintivo. Y otra vez volvemos al presidente Rafael Correa, un proyecto casi unipersonal, un proyecto en el cual todo gira en torno a esta figura, una figura que es el único elemento aglutinador que tiene el partido político que lo lleva al poder, Alianza País. El único elemento aglutinador, la única doctrina política, es lo que dice, lo que hace, lo que piensa, lo que dispone ese líder que es el economista Rafael Correa Delgado. Y otra vez vemos la característica del populismo cuando aparecen los enemigos internos, los enemigos externos, ¿sí? La prensa, los poderes fácticos, los industriales, los burgueses, cualquiera que se opusiera en alguna medida al discurso oficial, a las intenciones del presidente de la República, era catalogado como el enemigo. Por tanto, entraba en esas minorías a las cuales se le señalaban todos los problemas. Y después estaban los enemigos externos, ¿verdad?
entonces estaba el imperialismo, estaban las grandes naciones, los organismos unilaterales en su momento, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Vimos que también cargaron con el San Benito de ser los enemigos del proceso de la llamada Revolución Ciudadana. Entonces, estos son los vestigios que hemos tenido del populismo en nuestro país. Las consecuencias también son visibles desde el punto de vista político y sobre todo el populismo tiende a desinstitucionalizar porque al basarse en el carisma del líder, un líder que reúne para sí todos los poderes, que es la última instancia, que es el alfa y el omega del proceso político del país, entonces vamos a ver que las instituciones poco o nada pesan dentro de la estructura política del Estado. Entonces se dice lo que el líder establece, se piensa lo que él dice que hay que pensar y se expresa lo que él dice que hay que expresar. Y por eso ese es el gran peligro de estos populismos, porque pueden llegar a la desinstitucionalización y lo vimos en estos regímenes casi unipersonales en los cuales el caudillo emerge como el centro de todo el poder y que por tanto no es nada saludable para ninguna democracia la presencia de este tipo de líderes populistas. Bien, nos volveremos a encontrar, por supuesto, en otro momento, en otro tiempo, aquí en Educa TV. Soy Nivaldo Machín de la Noval y será para mí un placer acompañarte y conversar sobre eso que tanto nos preocupa. Hasta entonces. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.